Hola y una bienvenida súper cálida a todas las mentes curiosas que se suman hoy a nuestra exploración. Es un placer enorme arrancar con este análisis. Y bueno, para entrar en materia, normalmente cuando nos planteamos construir algo físico, hay una expectativa de claridad absoluta. Ujú, sí, como que tienes un mapa exacto, ¿no? Eso es. Es como enfrentarse a un mueble de IKEA. Tú tienes un manual de instrucciones gigante sobre la mesa, sigues los pasos uno por uno, pones el último tornillo y, oye, al mirar la foto de la caja ves que tu mueble es idéntico. Tal cual. Y el cerebro ahí experimenta una satisfacción total. Claro, un subidón de tarea cumplida. Pero a ver, el problema gordo surge cuando intentamos aplicar esa misma lógica, tan mecánica y predecible, a la construcción de toda una vida. Uf, totalmente. Porque ahí el manual de instrucciones biológico y, bueno, el social también, se quedan pero que muy cortos. Pasamos décadas apretando tornillos metafóricos. Cumpliendo hitos, ¿verdad? Exacto. Hitos que supuestamente nos garantizan la felicidad. Pero cuando la obra está terminada, el resultado emocional es inmensamente más borroso que la foto de esa cajita de cartón. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a desentrañar la psicología detrás del éxito y concretamente vamos a poner el foco en un fenómeno muy extraño, un fenómeno incómodo y casi tabú. Ese momento en el que consigues algo por lo que has luchado años. Sí, ese momento en el que a la mañana siguiente de lograrlo, en lugar de euforia, ¡pum!, lo único que hay es un vacío inmenso. Queremos ver cómo las expectativas ajenas, la tiranía de la productividad y esa trampa del tiempo invertido nos alejan de nuestras necesidades reales. Es que es un tema fascinante, y creo que va a haber muchos momentos de revelación hoy para quienes nos escuchan. Estoy segura de que sí. Así que vamos a entrar de lleno en ese espejismo de la meta. Hay una narrativa cultural súper común que todos hemos interiorizado. Ese mantra de, bueno, cuando consiga el ascenso, seré feliz. O cuando compre la casa, podré respirar por fin. Tal cual. O cuando alcance cierta cifra en el banco, todo este estrés habrá valido la pena. Y un día resulta que ocurre. Firmas el contrato, recibes las felicitaciones, brindas con la familia. El entorno te valida, te dice que has cruzado la línea de meta. Exacto. Pero te despiertas al día siguiente, miras al techo y piensas, ostras, ¿y ya está? O sea, ¿esto era todo? Mm, Para entender ese anticlímax tan brutal hay que mirar a la neurobiología. A ver, solemos confundir el deseo con la satisfacción. Por el tema de la dopamina. Eso es. La dopamina, que todo el mundo asocia con la felicidad, es en realidad la molécula de la persecución. Es la molécula del deseo. O sea, no es el premio, es el motor que te lleva al premio. Totalmente. El cerebro te da picos masivos de dopamina mientras anticipas la recompensa y te dejas la piel trabajando. Es lo que te mantiene estudiando hasta las 3 de la mañana. O pringando los fines de semana, claro. Sí, pero en el instante exacto en el que alcanzas el objetivo, el sistema dopaminérgico se apaga. Hay una caída química abrupta. El cerebro deja de darte esa sustancia que te daba propósito. Madre mía, es como un síndrome de abstinencia de tu propia ambición. Exactamente. Pero fíjate lo que me parece más cruel de esta caída. No es solo el vacío, es la culpa feroz que viene casi en el mismo milisegundo. Porque tu mente te empieza a machacar. Te dices, no tengo derecho a quejarme, tengo salud, tengo un buen trabajo. Hay gente que está muchísimo peor. Eso, es como si la sociedad nos prohibiera estar insatisfechos si ya tenemos nuestras necesidades de supervivencia cubiertas. Y aquí es donde las fuentes que hemos analizado desmontan esa culpa. Nos hablan de una falsa dicotomía que arrastramos. Creemos que las emociones son mutuamente excluyentes, o sea, pensamos que si estamos agradecidos, es imposible estar tristes. Que no pueden coexistir, vaya. Claro, pero la realidad psicológica es que la coexistencia de emociones contradictorias es la norma absoluta, no la excepción. Alguien puede estar profundamente agradecido por tener a su familia. Valorar su salud, ser consciente de sus privilegios. Sí, y al mismo tiempo estar absolutamente exhausto, sentir que su vida no tiene sentido y querer cambiar de rumbo. La gratitud por lo que tienes no invalida para nada la necesidad de buscar otra cosa. Qué importante se entiende esto. Y me hace pensar en la simetría tan enorme que hay en cómo nos educan. Nos preparan casi de forma militar para la lucha, Desde pequeños. desde la infancia.
a madrugar, a soportar la presión de los exámenes, a competir con cientos de personas por un puesto de trabajo. Tenemos un arsenal tremendo para gestionar el fracaso. Nos enseñan resiliencia. Eso es. Pero nadie nos da ni media herramienta para afrontar el día después de la victoria. Nos dejan completamente desarmados frente al éxito cuando de repente resulta que no es la panacea. Es que toda la pedagogía social está diseñado para que seas productivo. Cuando la meta te decepciona, a ver, la reacción lógica debería ser decir, vale, tengo nuevos datos, este camino no me da bienestar, voy a cambiar de dirección. Que sería lo más sano. Claro, pero ahí es donde nos estrellamos de frente contra un muro de hormigón. El peso del pasado y lo muchísimo que nos cuesta soltarlo. La famosa trampa del, bueno, a estas alturas entramos en un territorio minado para la salud mental. Porque cuando alguien descubre a los 40 o a los 50 años que no es feliz, surge esa vocecita que te dice, es que he invertido demasiado. Son 10 años de carrera, de sacrificios. Dinero en másteres, ¿cómo das media vuelta después de sacrificar una década entera? Pues esa fricción tremenda tiene un nombre en economía conductual. Se llama la falacia del costo hundido. Es un sesgo cognitivo enorme. Que nos hace justificar seguir en algo que no funciona solo por lo que ya hemos gastado, ¿no? Exacto. Ya sea dinero, tiempo o muchísimo esfuerzo. Nuestro cerebro tiene pánico a la pérdida. Aceptar un cambio de rumbo se procesa casi como admitir que esos 10 años han sido basura, un desperdicio absoluto. Y para evitar ese dolor, hipotecamos el futuro. Esa frase de a estas alturas ya no voy a cambiar, asume algo trágico, ¿eh? Asume que el tiempo que ya has gastado vale mucho más que todo el tiempo que te queda por vivir. Es escalofriante visto así. A ver, hay un ejemplo muy del día a día que creo que ilustra esto a la perfección. Es como cuando empiezas a leer un libro súper recomendado. Llegas a la página 200 y te das cuenta de que es insufrible. Que no hay por dónde cogerlo. Los personajes son lo peor, la trama no avanza, pero en lugar de cerrarlo te dices, ay, es que ya voy por la mitad, tengo que terminarlo. Y acabas amargándote las tardes de domingo solo por un respeto absurdo al tiempo que ya perdiste. Me encanta esa analogía. Y el matiz clave que sacamos de las fuentes para desactivar esto es separar la utilidad pasada de la futura. Una experiencia como esos años en una empresa o leyendo ese libro espantoso puede dejar de tener sentido para tu futuro sin que eso borre el valor que tuvo en tu pasado. O sea, no fue un error. Para nada. Cumplió su función, te enseñó tu tolerancia a la frustración, te mostró de lo que eras capaz y lo mejor de todo, te dio la información exacta de lo que no quieres para el resto de tu vida. Claro, pero para usar esa información hay que saber diferenciar muy bien entre aceptar una realidad y resignarse a ella. Son cosas muy distintas, sí. Y a veces la frontera es súper difusa. ¿Dónde trazamos la línea? Porque claro, te das cuenta de que el camino no funciona, pero ¿cómo no caer en la resignación? Pues mira, aceptar es algo activo. Es un proceso cognitivo donde reconoces la realidad. Dices, he llegado a mi límite, esto ya no me aporta nada. La aceptación te pone en la casilla de salida para tomar decisiones. ¿Vale? ¿Y la resignación? Es pura pasividad. Es cuando dejas de imaginar que las cosas pueden ser distintas. Aparas el motor y entras en una vida por inercia absoluta. Ese bucle de levantarse, producir, pagar facturas y esperar que sea viernes. Un bucle anestésico que te apaga poco a poco. ¡Qué miedo! Y claro, cuando uno de repente despierta de ese bucle de inercia y se da cuenta, la reacción instintiva no suele ser muy tranquila, que digamos. Te dan ganas de dinamitarlo todo. De dejarlo todo y desaparecer. Mandar al jefe a paseo, vender el piso e irse a criar cabras a un pueblito de montaña. Pero antes de quemar todo nuestro ecosistema, creo que hay que parar y pensar. ¿El problema es la dirección que llevo o simplemente la velocidad a la que voy? Qué buena pregunta. El sistema nervioso es clave aquí. Cuando llevamos una vida insostenible, sin dormir, con mucha presión, hiperconectados al trabajo. Que no sueltas el móvil ni en la cena. Eso. Pues el cuerpo entra en un estado de supervivencia crónico, de lucha o huida. Hay un desgaste biológico brutal por estrés. En ese estado, la parte de tu cerebro que razona y planifica, la corteza prefrontal, no funciona bien. Está colapsada. Totalmente. Todo parece una amenaza de muerte, y tu cerebro primitivo solo te pide una cosa: huir radicalmente. Ya, pero aquí viene mi escepticismo práctico. Si alguien nos está escuchando ahora mismo desde el ojo de ese huracán, durmiendo fatal, a base de café y con una ansiedad tremenda. A ver, ¿cómo distingues si necesita un giro radical en su vida
o si su carrera está bien, pero necesita urgentemente dormir 8 horas y poner límites. Es que desde dentro se sienten igual. Exacto. El cansancio y la crisis existencial se confunden. Es dificilísimo verlo desde la rueda del hámster. La estrategia principal que sugieren los expertos es una desconexión profunda como método diagnóstico. ¿Pero no sirve un fin de semana mirando el email de reojo? No, no. Hablamos de lejanía real y prolongada. Si después de regular tus horas de sueño y alejarte de la fuente de estrés, la simple idea de volver a pisar la oficina te da palpitaciones o angustia severa, Entonces sí, el problema es estructural. tu vida está desalineada. Pero si al descansar recuperas la motivación, el problema era puramente de límites y ritmo de vida. Es vital hacer este diagnóstico para no caer en el síndrome de la fuga geográfica. Ah, el típico me mudo de ciudad y todos mis problemas se solucionan por arte de magia. Justamente. Las fuentes son muy claras en esto. Buscamos soluciones externas rápidas para vacíos internos. Pensamos que con otro trabajo o cambiando de pareja todo será distinto. Pero claro, si tu problema base es que eres un perfeccionista patológico o que no sabes decir que no, da igual a dónde vayas. Te llevas el problema metido en la maleta. El cambio de escenario casi nunca arregla el desorden interno. Vale, entonces, supongamos que descartamos el cansancio, que hay de verdad una desalineación vital profunda. La pregunta del millón es, ¿de dónde ha salido ese plan de vida que llevamos ejecutando como robots tantos años? Ese es el núcleo duro del conflicto, ¿eh? Nuestra trayectoria vital se ha convertido en una lista de la compra que hay que tachar. Sacar buenas notas, la universidad, un buen trabajo, hipotecarse, tener niños. Todo el mundo asume que esa es la ecuación de la plenitud, pero esa lista no es nuestra, la hemos heredado. Es una mezcla de las expectativas de nuestros padres, la cultura, la publicidad. Y el denominador común de todo ese ruido externo es una palabra muy tiránica, más. Siempre es más. Ante cualquier duda, la respuesta automática es más. Es el mandato social por excelencia. Si hablas de trabajo, hay que subir otro peldaño. Si es de dinero, hay que ganar más. Y casi nadie se para a preguntarse, bueno, ¿pero más para qué exactamente? Esa inercia de acumular nos deja completamente ciegos ante lo que de verdad necesitamos. Aquí las fuentes hacen una distinción que me parece crucial. La confusión entre perseguir un símbolo y satisfacer una necesidad. Uf, esto es importantísimo. Buscamos símbolos de estatus pensando que van a curar nuestras inseguridades. Imagina a alguien obsesionado con comprarse una casa gigantesca en el barrio más caro. Que ese sería el símbolo, claro. Exacto, el símbolo que la sociedad aplaude. Pero su necesidad psicológica real, a lo mejor es simplemente tener paz mental. Y eso se consigue cambiando la rutina, no firmando una hipoteca a 30 años. O la gente que quiere amasar fortunas increíbles como símbolo de poder absoluto. Cuando en el fondo igual arrastran un trauma de escasez de la infancia y su única necesidad real es sentirse seguros. Qué fuerte. Es como... A ver, imagínate que entras a un restaurante de 5 estrellas, muerto de hambre. Y en lugar de pedir que te hagan un plato que te nutra, coges la carta y te empiezas a comer la foto del plato impresa en el papel. Madre mía, qué imagen. Es que el símbolo visual es perfecto. En Instagram quedaría genial, pero a nivel biológico te sigues muriendo de hambre por dentro. Confundir el envase con el contenido es que te garantiza una desnutrición vital. Es una metáfora brillante. Y el problema de comerse la foto es que tu cerebro sigue mandando señales de hambre continua. Por fuera pareces súper exitoso, pero por dentro estás huequísimo. Y es tan difícil ignorar esos envases vacíos porque vivimos rodeados. Nos lleva al entorno actual, a esta era loca de la hipercomparación constante. El escaparate infinito. Que además llevamos metido en el bolsillo todo el día. Claro, históricamente nuestro cerebro estaba diseñado para compararnos con la tribu, con los 4 vecinos de la aldea. Y el éxito era que tu tejado no tuviera goteras, ¿no? Exacto. Métricas locales, tangibles y finitas. Pero la tecnología actual ha hackeado ese sistema de supervivencia. Ahora nos comparamos globalmente con los mejores momentos editados de millones de personas. Y como dice una de las fuentes que revisamos, es estadísticamente imposible ganar un juego donde las reglas cambian en tiempo real. Es imposible. Porque fíjate, tú te compras un coche modesto para tu familia y tu cerebro dice, oye, he triunfado. Pero a los 2 minutos abres una red social y ves a un chaval 5 años más joven que tú, jubilado en un yate en la costa de Amalfi. La línea de meta se ha alejado 10 kilómetros en un segundo. Genera una ansiedad endémica. Queremos optimizarlo todo. Y lo peor es que ha infectado cosas que deberían estar prohibidas para la productividad.
Te refieres a cómo hemos instrumentalizado el descanso. Totalmente. Es que hemos interiorizado tanto que hay que ser eficientes que ya no descansamos por placer. Ya no dormimos porque sea agradable dormir. Usamos relojes y aplicaciones para medir las fases del sueño. ¿Para rendir mejor al día siguiente en la oficina? Claro. Y ya no sales a pasear por disfrutar del sol. Mides las pulsaciones para optimizar la concentración mental. Hemos convertido comer o hacer deporte en tareas de mantenimiento de nuestra propia máquina, de producir. Y así la mente siempre, siempre está un paso por delante. Estás cenando con tus hijos, pero tu cabeza está ensayando la reunión del martes. Es imposible estar presente. Vale, aquí te voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque necesito plantear la realidad de quien nos está escuchando. La teoría de no instrumentalizar el descanso suena fenomenal, muy zen, pero ponte en la piel de un adulto con 1000 responsabilidades hoy en día. A ver. Si le pides a alguien que dedique 1 hora a hacer algo, sin ningún beneficio productivo, algo solo porque sí, no le vas a generar paz, le vas a generar un ataque de culpa tremendo. Culpa, ansiedad, sí. Sentarse a mirar por la ventana, sin tener un audiolibro puesto para mejorar tu inglés o sin escuchar un podcast de desarrollo personal, es que se siente como un pecado capital hoy en día. La sociedad te penaliza si estás inactivo. Desactivar esa culpa me parece casi misión imposible. Y lo es. Es un reto psicológico brutal porque remas contra todo un sistema socioeconómico, un sistema que te dice que vales lo que produces. ¿Tal cual? Para salir de esa rueda maldita de productividad y culpa, no vale con hacer yoga 10 minutos. Necesitas un cambio profundo en lo que te motiva de verdad. Hay que mirar qué gasolina estás echando en tu motor. Y cuando miras de cerca esa gasolina, a veces encuentras cosas súper oscuras, como por ejemplo, esa ambición tremenda que en el fondo no es más que una venganza encubierta. El combustible del resentimiento es potentísimo. El de quiero demostrarles a todos que se equivocaban. ¿Cuántas carreras hiperexitosas están basadas solo en eso? En callarle la boca al profesor que te dijo que no llegarías a nada, o a una expareja, o incluso a tus propios padres. Da una energía inmensa, ¿eh? Un enfoque láser químicamente te da una fuerza enorme a corto plazo, pero es una base terriblemente frágil para construir una vida. ¿Por qué es tan insostenible mantener eso a largo plazo? Porque pone el centro de gravedad de tu vida fuera de ti. Si tú te esfuerzas solo para demostrar algo a tus detractores, les estás dando el puesto de director ejecutivo de tu vida. Necesitas ese público para funcionar. Y la madurez va de todo lo contrario, ¿no? La madurez psicológica es tomar decisiones enormes sin necesitar que tu entorno te dé palmaditas en la espalda o siquiera lo entienda. Redefinir el éxito es saber que puedes corregir tu rumbo sin que se te desmonte la identidad entera. Pensando en ese éxito vengativo, tiene que dar un miedo atroz el día después de ganar la batalla. Imagínate 15 años construyendo un imperio solo para callar a los que te hicieron sentir menos. Y un día lo consigues. Lo logras, sí. Los detractores se callan. Y en ese silencio monumental te das cuenta de que no hay nadie más en el campo de batalla. Ya no tienes enemigos. ¡Qué vértigo! Si toda tu personalidad era ser el guerrero que lucha contra la duda ajena, cuando se acaba la guerra, ¿quién demonios eres? El vacío tiene que ser ensordecedor si nunca pensaste en ti mismo. Ese colapso de la identidad es el riesgo más bestia de vivir el guión de otras personas, incluso si es solo por llevarles la contraria. Por eso el antídoto claro que nos dan las fuentes es empezar a construir en base a valores internos reales. Proporcionarnos métricas nuevas, ¿verdad? Exacto. El mensaje clave es que abandonar una meta que ya no te llena no es un fracaso. Míralo como la integración de nueva información. Claro, como un experimento. Has hecho tu prueba, has visto los resultados emocionales y ahora tienes datos empíricos sobre ti mismo para elegir mejor tu siguiente paso. Es como si cada experiencia, incluso las más duras y vacías, fuera un algoritmo interno que afina nuestra comprensión. Y esto choca con una idea muy típica del crecimiento personal. A ver. Siempre pensamos que crecer es acumular, añadir cosas, más títulos, más viajes exóticos, más compromisos, más de todo. Pero a medida que maduramos, la evolución real muchas veces va de aprender a restar. Operar por sustracción. Eso es, aprender a quitar, como un escultor que le da golpes al mármol para sacar la figura. Crecer muchas veces es podar las ramas muertas, quitarte las expectativas rancias de los demás. Soltar batallas que ya no son tuyas. Para hacer espacio. Para que respire lo que importa de verdad. Y fíjate,
la brújula definitiva que podemos usar en todo este caos no es preguntarnos si somos exitosos según el mercado. Es hacernos una pregunta muy íntima. ¿Estoy construyendo una vida que quiero seguir viviendo dentro de 10 años? Es una pregunta rotunda. Y oye, quiero añadir algo fundamental. Nadie, absolutamente nadie, debería sentir culpa si la respuesta a esa pregunta cambia con los años. Claro, es que cambiamos. Totalmente. Nuestras células se regeneran, nuestra red neuronal es distinta. La persona que empezó esa carrera hace 10 años, con sus miedos y sus ilusiones, literalmente ya no es la misma que está que ahora. Pretender ser esclavo de los deseos de tu yo del pasado es autotortura. De hecho, el mayor acto de lealtad propia es darte permiso para evolucionar y dejar morir los objetivos que ya no le sirven a quien eres hoy. ¡Qué maravilla! Pues para ir cerrando nuestra exploración de hoy, quiero dejar un último pensamiento. Una pequeña provocación para que se quede ahí, orbitando en la cabeza de quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos. Hemos hablado de escapar del guión ajeno, de soltar símbolos vacíos, pero a lo mejor la prueba de fuego para saber si somos libres de esa maquinaria productiva y social no es un gesto súper dramático, no es renunciar a un sueldo millonario. Ni irse a una cabaña en el bosque. Ni eso. Quizá la prueba definitiva sea algo infinitamente más pequeño. Es la capacidad de sentarnos en una habitación en completo silencio, a solas con nuestros pensamientos. Dificilísimo. Sin sentir la urgencia asfixiante de coger una pantalla. Y sobre todo, sin esa ansiedad punzante de tener que producir algo para justificar el oxígeno que respiramos. Habitar el silencio. Exacto. Si logramos estar ahí, sin sentir que nuestra existencia pierde valor por no estar haciendo nada productivo, quizá, solo quizá, hayamos logrado por fin tirar a la basura el manual de instrucciones. Sin duda. Esa es la prueba de fuego de la autonomía real. Y construir algo que encaje al milímetro con nosotros mismos, aunque no salvan el catálogo de nadie. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en este análisis a fondo. Seguid cuestionando los manuales que os entreguen, aprended a construir a vuestra medida y nos encontramos en la próxima exploración.